de Paz González, jurista constitucionalista, también ex candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primero, muy buenos días, querido Isaac, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vicente? Muy buen día aquí. Listo. Oye, doctor, a ver, como se lo planteaba Raimundo, el hubiera no existe, pero entendiendo lo que nos has dicho, ya conociendo el caso, ¿tú también hubieras votado unánimemente con tus compañeros y compañeras si el voto del pueblo te hubiera elegido como ministro, así como se dio ayer? No, Vicente, yo hubiera sacado todos esos asuntos, ya le estuvieran embargando a ese señor, ya hubieran cambiado las sentencias, no, eso no está rápido, se hubiera votado. Yo creo que esos son los asuntos prioritarios, Vicente. Yo desde mi campaña propuse darle prioridad a los asuntos que tuvieran que ver con ingresos del Estado, sobre todo con grandes adeudos, y esos son los adeudos más copiosos, ¿no? Los de este grupo empresarial. Y no, Vicente, pero por supuesto, o sea, y de entrada, pues también la visión judicial que tiene que prevalecer en la Corte es de que no se acepten asuntos repetitivos sobre cuestiones fiscales. Y el desechamiento de este amparo tiene que ver con eso, que no planteaba ninguna nueva interpretación constitucional sobre la equidad fiscal, sobre los adeudos, sobre el papel que tiene el SAT. Y creo que eso es lo que le ha permitido al grupo Salinas, al grupo Electra, a ese conglomerado, sobrevivir o jinetear miles de millones de pesos que deben desde hace más de pues 15 años, Vicente. Este asunto en particular, pues tiene 12 años, o sea, ni siquiera es un adeudo que le requiriera la 4T o López Obrador o la doctora Claudia Sheinbaum. Dice Entonces, que es víctima de persecución tanto de López Obrador como de Claudia Sheinbaum, de pues, este régimen de Morena, y creo que solamente un despistado de la audiencia puede creer eso, Isaac. pues debió declararse perseguido político desde que el SAT le cobró en el 2013. O sea, en todo caso, ahí empezó su persecución política, ¿no? Porque el adeudo y el problema fiscal que tiene es de 2013, no es de hace 5 años o hace 7. Claro, le toca al gobierno de López Obrador y luego al gobierno de Sheinbaum como una obligación que tienen los gobiernos de continuar con los procedimientos y cobrarle. Entonces, no hay ninguna persecución política, Vicente, no hay ninguna cosa ilícita. Es más, Vicente, fue criticado López Obrador cuando ofreció disminuirle las multas. No sé si fue por allá del 2022, cuando el gobierno de López Obrador dijo, bueno, pues que pague la suerte principal. Porque, ojo, es una facultad que tiene el titular del Poder Ejecutivo condonar multas. Multas, ¿eh? No impuestos, multas. Porque se hace una valoración y se dice, bueno, pues lo que me importa es que me pague el crédito principal y las multas y los recargos pudiéramos arreglarnos, ¿no? Pudiéramos hacer una excepción si es que tiene voluntad de pagar. Pero ese trato, que era nada despreciable, Vicente, ese, ahora sí, diría don Corleone, rechazó la oferta, se resistió a la oferta que le hicieron y pues el escenario es el que tenemos ahora. Los tribunales, la Suprema Corte va a empezar a fallar, no solo en este, en otros casos que tiene pendientes en su contra. ¿Por qué? Vicente, no se necesita ser adivino, no se necesita ser un gran experto, porque los que nos dedicamos mínimamente al derecho procesal constitucional y a los procesos constitucionales, sabemos que no había ninguna razón de ser para que la Corte admitiera sus amparos, porque no hay ninguna novedad en esos amparos, no hay ninguna cuestión importante o trascendente de constitucionalidad. Lo único interesante de esos amparos son los montos estratosféricos de impuestos que debe. Pero eso tampoco es una razón para que la Suprema Corte esté interviniendo. Si eso ya se resolvió en un tribunal inferior, pues ya,
ya no tienen por qué llegar a la Suprema Corte, porque bajo esa premisa, Vicente, bueno, entonces todos los asuntos de las personas, todos sus problemas jurídicos para las personas son muy importantes y entonces tendríamos que aceptar que la Corte admita todas las peticiones que le lleguen, porque todos queremos que la Corte dicte un fallo para estar contentos o estar ya tranquilos. Y no es así, Vicente. Una Suprema Corte, su nombre lo dice, pues es un altísimo tribunal, un tribunal muy importante para un país, para un estado, y por lo tanto solo se va a dedicar a algunos asuntos que realmente tengan trascendencia nacional, que realmente se traten de víctimas, que realmente se emitan nuevos criterios jurídicos, que esos criterios sirvan también de ejemplo para todos los tribunales de todo el país, no solo de la Ciudad de México, sino para todos los tribunales inferiores. Esa es la idea de una Suprema Corte, que realiza una revisión constitucional de ciertos casos que luego van a impactar en el sistema jurídico. Y para que el sistema jurídico tenga esas herramientas, esas soluciones, y no tenga que ir la gente cada rato a la Suprema Corte, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que en ese aspecto los pronunciamientos fiscales que hace la Corte son relevantes, sí, pero no todas las empresas tienen que estar o tienen ese derecho a ser oídas todo el tiempo por la Suprema Corte. Pero esta es una de las características de la corporativización de la Corte anterior, que claro, le daba entrada a muchos asuntos fiscales de altos intereses económicos, curiosamente a muchas empresas, y no resolvía asuntos, por lo menos en números, no resolvía asuntos importantes para víctimas, para madres buscadoras, para gente, por ejemplo, el caso del Río Sonora, pasó 4 veces por la Suprema Corte, el caso ABC, de la guardería en Hermosillo, verdaderos casos que merecían llegar a la Suprema Corte y ser resueltos de una sola vez y no estar peloteando con ese tipo de problemáticas. Entonces yo creo que persecución política no hay una deuda, tiene que pagar el señor con multas, recargos, gastos de cobranza, intereses, eh, gastos de ejecución, todo como cualquier deuda, Vicente. Y esto no es una cuestión que sea la excepción para este tipo de deudos. El SAT ha gastado, imaginemos cuánto ha gastado el SAT desde 2013 para ejercer esos actos de cobranza. ¿Cuántas Claro. personas han intervenido? O sea, pues tiene que pagar todo eso. Y yo espero que pronto pues pague y si no tiene, pues que se le embarguen sus bienes y si no, pues que se intervenga en la caja de todos los Electra del país o a ver qué hacemos, ¿no? Pero tiene que pagar. Dices, Ricardo Salinas Pliego, dicen desde Grupo Salinas que se ha doblado la Corte al poder de la presidenta y me parece hasta peligroso que muevan esta narrativa porque, primero, porque es mentira y segundo, porque en este país, con una gran necesidad de justicia, querido Isaac, no puede caer en la trampa del que no quiere pagar. ¿Qué piensas de cómo está actuando la Corte, cómo actuó la Corte y estos señalamientos de que básicamente, además, si fuera cierto lo que dicen, estuviéramos en una dictadura, porque hubiera un poder controlando el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial? ¿Qué piensas de esto? ¿Que querías, que quieres ser en algún momento ministro de la Suprema Corte? ¿Estuviste tan cerca de serlo, Isaac? ¿Qué piensas de esto? Bueno, mira, Vicente, toda la gente que pierde un asunto, pues va a hablar mal del juzgador. En general, eso me dice la experiencia en el litigio que tengo en la abogacía. La gente que pierde un asunto, pues va a hablar mal del órgano jurisdiccional, del Poder Judicial. El que gane, pues va a hablar bien, ¿no? Eso es una cuestión natural de la gente que interviene en los casos. Así sea en un divorcio, en unas pensiones, en un contrato. Así es en materia de esta situación de grandes adeudos. Pero es una narrativa, por supuesto,
espuria, porque no tiene realmente un asidero real. La Suprema Corte lo único que hizo fue decir, este amparo no tiene por qué estar aquí, porque no aporta ningún elemento novedoso para ser resuelto, ya está resuelto en los tribunales inferiores, ya pasó por un tribunal fiscal, Vicente, ya pasó por un tribunal colegiado, o sea, por altos órganos especializados en resolución de problemas jurídicos. Pues yo creo que ya es suficiente. Lo único que dijo, y ya pasó también por la Suprema Corte, lo único que dijo la Corte es, bueno, es que eso ya está resuelto, eso no es nada importante en que la Corte tenga que intervenir. Ya se le escuchó, ya se le recibieron sus pruebas, ya se analizaron sus argumentos 2 veces por 2 tribunales previos. ¿Qué más quiere? ¿Eso es dictadura? ¿Eso es sometimiento de la justicia a intereses políticos? No, hombre, pues entonces toda la gente que pierde un caso en este país va a decir, ay, ahora soy perseguido político, la justicia no sirve, se doblega ante los intereses. Dice que hay terrorismo fiscal, el colmo. No, 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 por supuesto, es una narrativa chafa, la verdad, de él mismo y de sus asesores que han construido para hacerse la víctima para no pagar, porque es una persona que siempre ha vivido de las prebendas que el Estado ha tenido con él, de la extorsión mediática que ejerce en sus canales, porque él ha dicho claramente, ha expresado en entrevistas que en su canal, en sus medios de comunicación, es su opinión y quien opine diferente se va a la calle. Y esto es lo que ha sucedido con los gobiernos anteriores, que han sido obsequiosos con él, pero él también les ha facilitado la narrativa. Entonces era un trato muy apropiado que tenía con gobiernos anteriores, unos pactos de silencio o pactos de campañas mediáticas siempre a favor de sus intereses mutuos. Como ahora hay una separación clara entre el poder político y el poder mediático, pues claro, ya no les gustó a estos medios corporativos, particularmente a este grupo y a este señor. Y por supuesto que no hay ninguna, o sea, la Corte está actuando como debe de actuar. Incluso desde mi punto de vista está lenta, ¿no? Pero bueno, yo también había previsto que estos asuntos se resolvieran de aquí a diciembre, más o menos a principios de año, se fueran resolviendo, porque ciertamente hay que tener cuidado con los aspectos técnicos y los procesos. Entonces, ya no le queda de otra, Vicente. También estas amenazas y faramayas de que va a ir a instancias internacionales, de que esto apenas empieza, pues apenas empieza su debacle. Yo creo que es lo que apenas empieza. Eso es lo que apenas vamos a empezar a ver y apenas empieza lo bueno, sí, porque pues lo que queremos ver es que pague, que esos famosos 7,000 millones que ofreció, bueno, que se los recibimos, el pueblo de México está ávido de que se les reciban a cuenta de intereses o a cuenta de recargos y luego vemos lo demás. Así es en cualquier asunto de deudas civiles o mercantiles o fiscales, Vicente. No estoy Así es. diciendo nada que no exista, o sea, ok, echa esos 7,000 a cuenta de intereses, a cuenta de recargos, de las multas, de todo lo que debes, y luego vamos viendo lo del capital, ¿no? A ver cuánto debes. Porque según Oye, él, tampoco sabe cuánto debe, según él. no, sí sabe. Todos sabemos lo que debemos. Todos sabemos lo que debemos. Es que no va a Hasta, saber. hasta cuando sacas la mortálica o la pantalla en Electra. Oye, Isaac, para cerrar, doctor, ¿tú le ves cierre a esto, o sea, el pago o el embargo o lo que vaya a ocurrir en corto plazo o tendremos que esperar años los mexicanos para poder decir se cumplió? Yo creo que, bueno, definamos corto plazo. Ahorita se hace el engrose, que quiere decir que se organiza el expediente que está en la Corte para devolverse al tribunal inferior. Este tribunal inferior lo devuelve al otro tribunal, al tribunal fiscal, y de ahí ya queda libre la ejecución en el SAT. Yo creo que se tienen que hacer unos trámites que se llaman incidentes de liquidación y actualización ya del crédito fiscal con todos sus accesorios, sus multas, sus recargos, y eso tendría que estar sucediendo porque es un asunto prioritario. Yo
visualizo que de aquí a enero, más tardar febrero, ¿no? Estaríamos viendo la requisición del pago y la ejecución. Dada la naturaleza urgente, importante y la cantidad del crédito, debe ser un asunto prioritario para las autoridades Claro, hacendarias. Y yo creo que estaríamos viendo, yo estimo como de aquí a febrero que vaya a pagar. Puede ser antes, ojalá que quepa un poquito la cordura y la razón en el grupo empresarial. No lo creo, sinceramente, viendo el comportamiento de su titular, pero yo creo que estaremos viendo en corto plazo, digamos, de aquí a la primavera de ese pago. Pudiera ser antes, ojalá que así fuera, claro. pero más seguro es de aquí a febrero hasta marzo, podríamos, porque todavía va a querer ahí patalear, va a querer chillar, va a querer decir que no es tanto de multas, que los recargos, que no es cierto. O sea, todavía tiene, digamos, ahí unos vericuetos, los incidentes de liquidación, pero es inevitable, tiene que pagar, ¿eh? O sea, eso ya se le acabó el, digamos, el rollo de que está pendiente su asunto en la Suprema Corte. Entonces, es un fallo importante para que ahora las autoridades hacendarias ya procedan a la requisición y a los medios de apremio, como decimos los abogados, y si no, pues al embargo, o a ver qué pasa. Pero de que Mi paga, querido, paga. mi querido Isaac, ¿por qué no me dejas estarte molestando de aquí a que se defina todo para que nos ayudes con tu visión como hombre de leyes, doctor? Y si me permites pedirte que cerremos invitando a la gente a tus redes sociales, que van a ser muy visitadas, porque saben que tú has estado analizando este caso y te has posicionado desde siempre. Y le pido a la gente que se informe con los que saben y en quien confían. Y yo sé que uno de esos eres tú, mi querido Isaac. Gracias, Vicente, pues gracias al público que confía que en este espacio, sobre todo de Sin Censura, pero bueno, en particular su servidor, ahí en @Isaac de Paz en X y mi nombre completo, Isaac de Paz González, en Facebook y YouTube, y también en Instagram y en TikTok, @Isaac de Paz. Pues muchas gracias, Vicente, por la confianza y también al público, pues que tengan una excelente mañanita de viernes y un buen fin de semana, Vicente. Muchas gracias a todo el público. Un abrazo, doctor. El doctor Isaac de Paz González, miembro de esta familia Sin Censura, siempre, siempre al pendiente y nosotros siempre agradecidos de que llegue a la cita con esta audiencia diferente, inteligente. Vámonos a Nuevo León, porque hay otro hombre de leyes al que le quiero pedir su opinión sobre lo que ha definido la Suprema Corte